Una vez más con ustedes, amigos, hermanos y ministros, mediante estos audios centralizados en la palabra de Dios. El tema que vamos a desarrollar hoy y en este momento tiene que ver con el depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. En el texto sagrado hay registros de confesiones que algunos personajes, y es absoluto lo que se dijeron, pero no es una verdad absoluta en lo que dijeron. Vuelvo a repetir, en el texto sagrado hay registros de confesiones que algunos personajes hicieron y es absoluto lo que dijeron, pero no es una verdad absoluta en lo que dijeron. ¿Ve? Por esta causa es de suma importancia hacer un análisis de los dos tipos de inspiración. Uno está registrado en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, un texto bastante conocido que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el otro está registrado en la epístola de Pedro. Cuando estamos hablando de inspiración, podemos decir que hay dos términos en el griego con diferentes características y valores para hacer referencia al el término inspiración, y que a su vez demarca dos tipos de inspiración. Es de suma importancia para la vida de fe, para caminar en fe, agradar a Dios y ser honrado por Dios, que nuestras oraciones tengan respuestas que al imponer las manos sobre un enfermo haya respuesta, haya presencia y que haya gloria. Es de suma importancia conocer la diferencia que hay entre estos dos tipos de inspiración, ya que se corre el riesgo de depositar la fe en lo que está escrito en el texto sagrado, pero que no registra lo absoluto de Dios, ni tampoco forma parte de lo absoluto, en lo que está escrito por inspiración en relación al pensamiento de las tinieblas, ni a los que los hombres por sí en sus pensamientos dijeron. Es decir, hay verdades que están plasmadas en el texto sagrado, sí, que están allí reveladas en el texto sagrado, que registran el pensamiento de Dios, sí, que registran la verdad verdadera, sí, la verdad absoluta de Dios, y que por ende es absoluto, que eso no lo puedes colocar en tela de juicio, ni opinar, ni cuestionar, ni dudar, sino creerla, porque Dios lo dijo. Y si Él lo dijo, eso es absoluto, que tiene que ver con tu legado, con tu herencia, con tu posesión, con tu posición. Tiene que ver con lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús. El primer tipo de inspiración es el en griego es teoneu, teoneutos, o sí, teoneutos. Teoneutos. Este es un término compuesto. Teo igual a Dios. Neutos, respirar. Ahí en el libro que acabamos de leer de segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, y dice claramente que esa inspiración y que esa escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En contraste a los escritos seculares, este tipo de inspiración bajo este término teuneutos indica el poder sobrenatural que Dios le dio a los hombres por su espíritu, para que se hiciese registro de las cosas tal como sucedieron, aunque en lo que se escribió de lo que sucedió haya ciertas contradicciones y mentiras. Cabe aclarar que este tipo de inspiración, teuneutos, está de parte de Dios, dado por su espíritu,
en que los hombres escriban exactamente las cosas como sucedieron y se dijeron. Aquí hay lo absoluto, mas hay cosas que sucedieron y se dijeron y no es absoluto, porque Dios no está de acuerdo con eso. Es toda la posibilidad de que haya contradicciones en lo que está escrito en la Biblia de lo que los hombres hicieron y dijeron. Se debe aclarar que estamos haciendo referencia de lo que se registró bajo el tipo de inspiración denominado como teoneutos, pero nunca vamos a conseguir una contradicción ni una mentira de lo que está registrado en las Sagradas Escrituras bajo este término teoneutos. Eh, Atribuidos a qué? Al conjunto de la deidad. Y recuerde que cuando estamos hablando del conjunto de la deidad, nos estamos refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tampoco esto es atribuido ni al conjunto de la deidad, ni a los ángeles, ni a los profetas que hablaron bajo la dirección de Dios. Bajo la inspiración denominada teoneutos, vamos a dar ejemplos de la inspiración dada bajo un teoneutos. O sea, usted y yo aquí, usted no va a conseguir en el texto sagrado, ni yo, una contradicción de lo que está escrito, de lo que Dios dijo, de lo que Jesús dijo, de lo que el Espíritu Santo dijo, de lo que los ángeles dijeron y de los que los profetas dijeron, guiados por el Espíritu Santo. No va a conseguir una contradicción, sea escrito en teoneutos, pero sí se corre una posibilidad de que usted consiga una contradicción en lo que los hombres dijeron, de lo que los hombres hicieron y dijeron. Dios por inspiración dio la orden de que se escribiera exactamente lo que se dijo y lo que sucedió. Aunque Dios no está de acuerdo en lo que sucedió y con lo que se dijo. Ejemplo, Andrés dice que, un ejemplo, Andrés dice que el pez tiene 5 patas. Dios inspira al maestro Luis para que escriba lo que Andrés dijo. Y el maestro lo escribió exactamente como lo dijo Andrés. Ahí está qué, ahí está el cuidado de Dios de que el maestro Luis escriba por el Espíritu exactamente lo que Andrés dijo, aunque Andrés esté equivocado. ¿Es verdad que el pez tiene 5 patas? No. ¿Por qué? Porque es que el pez no tiene patas, sino aletas. ¿Dónde está la verdad en esta información? No hay nada absoluto o de verdad verdadera en lo que Andrés dijo, pero sí hay absoluto y es una verdad que lo dijo. Tal como lo dijo, el maestro Luis lo escribió y por inspiración. Y Dios responde lo que dijo Andrés. Pero no es verdad lo que dijo de esa misma información. Hay cosas de igual forma que están escritas en el texto sagrado que los hombres dijeron. Y está allí. ¿Dónde? En la Biblia, en el manual de instrucción. Pero que ellos hablaron según su obstinación, tener en cuenta que ellos hablaron según lo que ellos vieron en el ambiente, según lo que ellos pensaron, opinaron, pero no es una verdad lo que ellos dijeron. Entonces, ¿qué? El depositar la fe en eso que ellos dijeron, que no es una verdad absoluta, no es una verdad absoluta lo que dijeron, pues Dios no va a responder en eso y con todo. Y que está escrito en el texto sagrado no es verdad absoluta, es verdad, no es verdad verdadera. Así que la inspiración de parte de Dios está en que Dios tiene cuidado de que se escriba exactamente lo que Andrés dijo, aunque contenga ciertas contradicciones. Es decir, Dios responde porque se escribe exactamente lo que Andrés dijo bajo un tipo de inspiración llamado teoneutos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a depositar la fe en algo que está escrito,
porque Salomón dijo cosas en Eclesiastés, en Cantar de los Cantares y en los Proverbios, donde él se equivocó. Job dijo cosas que se equivocó también, así que yo no voy a depositar la fe en todo lo que está escrito en el texto sagrado. ¿Comprende? Y eso no lo puedo decir sin analizar todo lo que hay allí. Hay que tener muchísimo cuidado. Al no conocer este tipo de inspiración, se corre el riesgo de atribuirle a Dios verdades que están escritas en la palabra y no por ende depositar la fe en esas verdades, pero que no registra la verdad dictaminada en absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que está escrito de lo que los hombres dijeron, porque es que el hombre se equivocó. Está en la Biblia, sí, pero no todo lo que está en la Biblia es verdad absoluta de Dios. No, hay actuación e intervención y palabra de Satanás. Hay intervención y palabras de los hombres que por naturaleza se equivocan y fallan. Por tanto, presentaré algunos ejemplos bíblicos más claros. Según el relato que está registrado en el libro de Job, Dios quita lo que da, Dios quita lo que da. Analicemos cómo está registrado. Hay una verdad escrita tal y como lo dijo el emisor Job y como lo registró el cronista. Según la tradición, el escritor del libro de Job, que fue Moisés. Pero no es una verdad absoluta que está sujeta al pensamiento de Dios, y esto lo sabemos por factores que más adelante lo analizaremos. El texto dice en Job 1:21, y dijo, ¿quién? Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso lo dijo Job detrás de una cortina. Él no sabía que quien pidió para quitar todo fue Satanás, no fue Dios. Cuando nosotros vamos a la carta a los romanos, que quien escribe este libro fue el apóstol Pablo, en Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí Pablo se está refiriendo al llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Dios cumplió eso, pero el término dones en plural allí tiene que ver con los 5 tipos de dones que hay, que son Dorea, Dorema, Dorón, Carisma y Domata, que aparece en el texto sagrado. Cualquiera que sea de los 5 dones, Dios no te los quita. Tú puedes perder el derecho de ejercer un don, pero Dios no te va a quitar el don. Pero un día tú le tienes que dar cuentas a Dios por lo que pediste, no por lo que, perdón, por lo que perdiste, no por lo que Él no te quitó. Entonces, según el testimonio del apóstol Pablo, Dios nunca quita lo que da, repito, tú lo pierdes. Los dones de Dios son irrevocables según estos 2 pasajes anteriores. Hay una contradicción. ¿A quién le voy a dar mayor credibilidad? Así que vamos a tomar en cuenta que el apóstol Pablo está en plena iluminación del Espíritu, mientras que Job estaba confundido por su situación, no sabía lo que decía. Yo no puedo depositar mi fe, ni siquiera confesar esto en el tiempo de la prueba. Lo que dijo Job, ¿por qué? Porque Job se equivocó, se equivocó en lo que expresó, en lo que dijo. Ahora bien, vamos a otro ejemplo. Según el testimonio de Job, de Dios procede lo malo. Esto es contraproducente. Esto no se ajusta a la verdad verdadera. Ahí, según Job 2:10, la parte B dice, pregunta Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Pero cuando usted y yo analizamos la carta que escribe el apóstol Santiago, declaró todo lo contrario. Santiago 1:17, cuando dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Según estos dos pasajes, hay una contradicción, pero la clave está en que Santiago, en plena revelación e iluminación del Espíritu Santo, recibe esta verdad y la escribe. Y en plena gracia dice que las cosas buenas que vienen de Dios están sometidas a una virtud o un principio endógeno que forma parte de la propiedad de Dios, que es la inmutabilidad en Él, porque es que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto indica que si Dios es inmutable, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, toda buena dádiva, todo don perfecto se puede ajustar en los tres tiempos. Vino, viene y vendrá de Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Entonces, podemos observar que la contradicción está de parte de Job. Así que cuando tú depositas la fe en esto que vino de parte de Job, le estás orando a Dios algo como, Señor, esta enfermedad que está sobre mi cuerpo, yo te he orado en fe y no me la has quitado. Pero también sé, Señor, que si estamos dispuestos a recibir de ti el bien, el mal también vamos a recibir, porque eso lo dijo quien, Job. Y eso está escrito. ¿Y quién soy yo para echar por tierra lo que está escrito en tu palabra? Está en las escrituras. Pero resulta que Dios en el cielo le dice a Jesús, pero el problema grave está en que no entiende. Es una verdad que Job lo dijo, pero no es una verdad absoluta lo que Job dijo. Está escrito por inspiración lo que dijo. Y está escrito exactamente como lo dijo. Y ahí está la verdad. Pero no es una, vuelvo y repito, no es una verdad lo que dio, lo que Job dijo. No es una verdad absoluta. Puesto así como puedo honrar la fe de una persona que cree que de mí va el mal, la maldición y la tragedia. Le dice por decir Dios a Jesús. De Dios no viene el mal, amigos, hermanos y ministros, ni la maldición, ni la tragedia, no, ni la enfermedad. Y Jesús dice, Padre, yo estuve en la tierra y les enseñé verdades que están escritos en el texto sagrado. Si vosotros siendo malos, dice Jesús, si vosotros siendo malos, ¿malos en qué? En naturaleza caída en Adán. Y si tú, y si tu hijo te pide un huevo, ¿qué le vas a dar? Sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. ¿Cuánto más mi Padre sabrá dar cosas buenas a quién? A los que se lo pidan. O sea, lo que Jesús quiso decir fue, ninguno de ustedes con su bondad puede sobrepasar la bondad de mi Padre, el amor paterno de Dios, la ternura de mi Padre. Entonces, ¿por qué piensan así? Todo esto se da, ¿por qué? Porque no estudian y no se estudia las escrituras, no se indaga, no se escudriña, porque solamente se lee la Biblia, pero no se estudia las escrituras, no se lee para estudiarla. Entonces, siguiendo la ilación del pensamiento de lo que venimos tratando, de lo que Santiago dijo, cuando dice, podemos observar en este caso que la contradicción está de parte de quién, de Job. Reitero, no debemos olvidar que el apóstol Pablo y Santiago están en plena gracia, en plena revelación e iluminación de parte del Espíritu de Dios. Mas Job no sabía lo que decía, estaba confundido por la situación en la que se encontraba. Ahora bien, podemos preguntar, ¿por qué se afirma que Job estaba confundido? Pues la respuesta sería es si nosotros analizamos las expresiones de Job después de haber escuchado el discurso que Dios le da en Job, y para ello sí le motivo a que leamos sobre ese discurso en Job, en el capítulo 39,
el versículo del 40, Job, perdón, sí, en Job, en, en Job, en Job capítulo 42, versículo, aquí vemos, eh, para que usted se dé cuenta lo que Job responde. 40 al 42, Job capítulo 42, del 1 al 6, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es, quién es el que oscurece el consejo? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque es que Job estaba hablando sin conocimiento de las escrituras, sin conocimiento de la verdad. Estaba hablando lo que él consideraba, creía, pero estaba totalmente equivocado. Por eso ahí en Job, también el capítulo 38, versículo 40 al 42 dice: cuando están echados en las cuevas y se están en sus guaridas para acechar, ¿cuándo? ¿Quién preparará el cuervo su alimento? ¿Quién preparará al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. ¿Ve? Entonces, es cuando usted y yo podemos analizar las expresiones de Job después de eh, analizamos sus expresiones y después de qué, del discurso que Dios le da. Podemos observar que Job se arrepiente de atribuirle a Dios la tragedia, al darse cuenta que lo que sucedió o que lo que había sucedido no venía de Dios, sino de Satanás. Por eso él termina diciendo: me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué? De lo que había expresado por falta de conocimiento. Cuando tú le atribuyes a Dios que te dé, que te dé, Él viene y de Él vienen cosas buenas y de Él vienen cosas buenas, pero de Dios no vienen cosas malas. Cuando le atribuyes a Dios cosas aberrantes, dolorosas, tragedias por fe, estás totalmente desenfocado. Según estas declaraciones, Job entendió por iluminación que las cosas malas no vienen de Dios. Dios le abre el entendimiento a Job que él mismo había oscurecido, que su consejo estaba totalmente entenebrecido. Le da entendimiento para qué, para que se mirase y mirara la realidad de su situación. Otro tipo de inspiración llamado ferómenos. Este ferómenos es un verbo derivado del sustantivo fero, que indica llevar y traer. Se traduce siendo inspirado en el uso de este verbo, que significa que fueron llevados o impedidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con su propia voluntad ni expresando su propio pensamiento, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por la fe. Es decir, fenómenos es el dictamen de Dios, bien sea en una forma directa, que son los 10 mandamientos, que viene siendo la logión, la voz audible de Dios,
o por el Espíritu Santo a los hombres que Él escogió. ¿Para qué? Para escribir sus pensamientos. Por ejemplo, la carta de Apocalipsis es una evidencia de lo que venimos tratando. Apocalipsis 1 del 1 al 3, aquí cabe aclarar que en este tipo de inspiración no vas a conseguir ningún tipo de contradicción, ya que Dios es responsable de lo que se dijo porque Él mismo lo dictaminó, por lo cual es responsable por lo que se escribió, ¿sí? Entonces, la fe está fundamentada ¿en qué? En la verdad absoluta de Dios. La fe está fundamentada en la verdad absoluta de Dios. Por eso era necesario hacer una distinción y presentar estos dos tipos de inspiración. ¿Para qué? Para ahora entrar en lo que es depositar la fe en una verdad absoluta de Dios. La fe se deposita en la verdad absoluta de Dios, en lo que Dios dijo, porque lo que Dios dice lo cumple. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo se cumplirá y se cumple. La fe fundamentada en la verdad absoluta de Dios es un factor determinante. ¿Para qué? Para tener vivencia ante un mundo incrédulo. Amén. La fe absoluta de Dios no tiene paso atrás. La fe absoluta de Dios es irrevocable. Todo lo que se dice lo cumple. Todo lo que afirma lo lleva a cabo. Amén. Bendiciones, bendiciones.